El desarrollo personal está a tu alcance. Solo siente. Vibra. Vive. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos en un programa más de Vivir con Sentido. Estoy feliz de la vida, oye, la verdad. Hoy tenemos un invitado de superlujo, Luis Mauleón, que bueno, todos ustedes que nos están escuchando en el radio, pues ya están muy identificados con él. Él penetra sus hogares todos los días y en muchos horarios diferentes. Bueno, pues hoy Luis nos va a platicar acerca de lo que significa la Catrina, en qué consiste la Catrina, la tradición del Día de Muertos, un tema muy actual. Y todo este rollo relacionado con James Bond, que de alguna manera fue el que puso su película en el entorno, el contexto mundial, este signo de identidad que es la Catrina. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo que vengas, compartas tus conocimientos, el tiempo que nos dedicas. Bienvenido. Al contrario, querido tocayo, es un placer estar aquí con ustedes, también acá con mi otro tocayo, Luis Adame, también acá con Luis Felipe Díaz Barriga, un placer saludarles, saludamos a Alberto Aguilar allá en el control de audio, pues esta maravillosa oportunidad, ¿verdad?, de compartir nuevamente estos micrófonos en este programa que llega a tantas personas, a las que queremos tanto, y sobre todo con un tema tan interesante, tan significativo, tan motivante como puede ser esto, ¿verdad? Porque bueno, pues normalmente llega el mes de noviembre y ¿cuál es la primera idea que invariablemente se nos asocia en la mente? ¿Cuál es el primer referente cultural que tenemos? Pues el Día de Muertos, y bueno, todo lo que históricamente ha implicado, sobre todo en una nación como la nuestra. Sí. Bueno, y hoy vamos a platicar acerca del Día de los Muertos. Antes, si me permite, yo soy Luis Adame. Llámenos al 55 55 53 46 20, al 55 55 53 66 20 y al 55 55 53 96 20. Mi nombre es Luis Adame y me acompañan como todos los martes Luis Felipe Díaz Barriga con toda la actitud, analista. Con toda la actitud, como todos los martes, mano. Y en este programa que hablamos de todos estos temas tan interesantes, que bueno, ahora sí que entre Catrinas nos veamos, dicen por ahí, ¿no? En las calaveras, y a darle con todo, ¿no? Con todo. Y en la línea nos acompañan Ana Paula Jiménez, integración emocional, terapeuta. No pasa nada. Sí, pues... ¿No está? No sé si la podemos escuchar, aquí no la escuchamos. Esperamos ya habernos enlazado con ella, ¿verdad? Sí, no tarda, le encanta este programa y además, pues ella es pieza fundamental porque tiene unos comentarios totalmente, muy interesantes. Siempre son muy oportunos, muy gratos. Muy oportunos y muy gratos. Bueno, pues mientras se conectan Ana Paula Jiménez, pues ya estamos contigo, mi querido Luis Felipe, Luis Mauleón. Hoy puros Luises. Puro tocayo aquí. La reunión de tocayos, ¿verdad? Los tres Luises. Sí. Pues mira, esa tradición, este Día de Muertos, creo que ahora, por primera vez en la historia, se ha habido opacada por esto del coronavirus. Mucha gente no fue a los panteones. Bueno, de por sí que están incluso cerrados, ¿no? Algo así. Qué bueno que tocas el tema. Me parece muy oportuno que antes de desarrollar todo esto que nos apasiona tanto, todos estos aspectos culturales, todo de lo que vamos a platicar, pues hagamos esa mención, ¿verdad? Para comenzar nuestro programa, que de acuerdo a las cifras oficiales, de acuerdo a las estadísticas, a lo que se ha estado publicando tanto en medios convencionales como a través de las redes sociales, desafortunadamente tienes toda la razón en lo que has dicho, la afluencia de personas a los panteones, por lo menos de aquí de la Ciudad de México, fue muy baja, si la comparamos con otros años, como resultado de esta pandemia, de esta cuarentena, de este resguardo obligatorio en el que estamos. Y por otra parte, y bueno, también hay que decirlo, por solidaridad para esas personas que ejercen ese noble oficio de vender flores, de esperar año con año estas fechas para tener un poco más de dinero para afrontar sus necesidades. Y también se han quejado los floristas, las personas que se encargan de todo esto, de que también la compra de este tipo de detalles para los muertos disminuyó en un 60%. Entonces, imagínate. Fíjate que se me hace triste porque, claro, como tú bien dices, esperan todo el año. Siembran con la esperanza de recuperar lo que invirtieron en esa siembra y pues resulta que siempre no. Y además la flor es un producto muy perecedero. Totalmente, sí, es totalmente perecedero, no lo puedes, digamos, almacenar o empacar para ver si te dura para otra temporada. Lo que sí me parece alentador también, de acuerdo a las estadísticas, a las cifras que pude consultar, es que si bien es cierto la visita, repito, a los panteones fue disminuida considerablemente y la venta de flores también, lo que sí se incrementó notablemente, cosa que no se veía en otros años, fue que muchas personas se dieron a la tarea de colocar una ofrenda en casa
para recordar a sus muertos. Eso sí, se sintió un incremento considerable conforme a lo que se veía en otros años. Pues sí. ¿Cómo ves, Luis Felipe? Sí, fíjate que aparte, independientemente del significado de poner estos, la ofrenda las ofrendas y todo ese tipo de cosas, la voluntad de la gente de permanecer en una tradición que es nuestra definitivamente, ¿no? O sea, que la hace suya y que a pesar de que por las cuestiones del COVID no se puede o no se pudo accesar a los panteones y todo esto, decidieron partir de estas ofrendas para poder estar en este mismo nivel, ¿no? O sea, Fíjate hay algo importante ahí. Dicen que sin cempasúchil no hay festejo, ¿no? Y qué bueno que se hicieron las ofrendas, los famosos altares. Sí, los altares de muertos que, repito, pues se vio sobre todo por lo que se estuvo compartiendo en estos días en las redes sociales de una manera muy intensa en muchos hogares, además de que hubo hasta páginas dedicadas, ¿verdad?, para que las personas pues por ahí publicaran alguna foto que les pareció elocuente, estuvieran intercambiando puntos de vista, algunas ofrendas realmente muy creativas, algunos altares verdaderamente gratos que respetan la esencia mexicana que era colocar ese papel picado, la bebida favorita del difunto, el famoso pan de muerto, en fin, detalles que fueron elocuentes. Y antes a lo mejor, como la gente decía, bueno, voy al panteón, ahí llevo mi ofrenda, ahí llevo mis flores, pues ya para qué pongo en mi casa, ¿no? Y ahora no, creo que es lo único bueno que podríamos sacar de todo esto. Se te olvidó que también el tequilita, claro, mezcal, eso es cafecito de olla. Totalmente representativo, ¿verdad? Pero fíjate que ahorita que lo mencionas, Luis, sí es cierto, fíjate que hay una cuestión en la época donde estamos nosotros viviendo, en esta pandemia precisamente tan difícil, donde esta cuestión de la muerte está en la boca de todos, donde todos los días escuchamos cómo crece este número. Ahí se desarrolla precisamente esta cuestión de la pandemia y hacemos caso a esto de las ofrendas, nos integramos ahí en un sentido de poder honrar a nuestras costumbres y obviamente a nuestros muertos. ¿Cómo ven, Ana Paula? Pues sí, y además me llama la atención, no sé si se acuerdan cuando salió la película de Coco de Disney. Sí, claro, no. Claro que sí. ¿No? A partir de también de esta película que se puso a México y las ofrendas a nivel internacional, y ahora yo sé de gente de incluso Sri Lanka, de lugares lejanos que ahora ya ponen ofrendas debido a la película de Coco, y esto es padrísimo, es una tradición que me encanta. Fíjate que a mí me da tristeza en alguna medida. Ajá. Que tenemos que depender de películas extranjeras para que nuestra cultura se ponga en el contexto mundial. Pero bueno, así es esto, ¿no? Se agradece. Se agradece, sí. Gracias, Paula. Ahí seguimos, ¿eh? No se me vaya. No, aquí ando. Oye, la Catrina, entrando ya en materia de la Catrina. Yo tengo entendido que fue creada por José Guadalupe Posadas. Es lo que la tradición refiere, sí, que el maestro Posadas, en esa sensibilidad absoluta que tenía, tratando de alguna manera pues de honrar ese pasado, porque además hay que entender el contexto histórico en el que surge este tipo de pintura. Estamos hablando de la época postrevolucionaria. 1852, ¿no? Él nació en 1852. Sí, en el caso del maestro Posadas sí, pero ya que se pone la Catrina como una tradición importante, estamos hablando que es un poco después de la Revolución, ya que agarra o toma un auge importante. Ajá. Y sí entendemos que también parte del contexto de este movimiento para poderse legitimar entre la sociedad, pues buscaba en mucho reivindicar ese pasado, esas tradiciones, y bueno, el maestro Posada, efectivamente nacido en el siglo XIX, creo que es uno de los más claros exponentes de lo que la Catrina representa, porque además es un ícono que también a nivel internacional inmediatamente asocia en la memoria de la gente de otros países la esencia, la sensibilidad, el carácter del pueblo mexicano. Fíjate que yo entendí que José Guadalupe Posada lo que hacía era una crítica tomando como elementos a las calaveras. Y la Catrina no se llamaba la Catrina, no. Sino que era la calavera garbancera. Y con eso creo que criticaba a la élite, criticaba a los que de alguna manera, en lugar de dedicarse a producir maíz o frijol, que era lo nuestro, se dedicaban ya al garbanzo, que no era nuestro, sino que era español, ¿no? Y entonces le decían la calavera garbancera.
¿Cómo Sí, ves? pues indudablemente el maestro Posada tenía también esa característica, ¿verdad? Era un poco característico en él ese humor negro, ese humor un poquito sardónico que presentaba. Pero bueno, lo importante es lo que representó posteriormente. Más allá de la inclinación o de la motivación con la que haya surgido, pues es lo que nos dio durante mucho tiempo, ¿no? El arco de identidad que pudo formar para nosotros. Es que él decía que la muerte sí era democrática. Bueno, totalmente, ¿verdad? Y en ese tiempo hacía falta la democracia, pero de todas, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que eso es lo único verdaderamente democrático que existe en el mundo, en el universo, en la vida como la conocemos, pues es la muerte. Es el único acto donde todos los seres humanos, sin importar nuestra condición social, nuestro extracto, nuestro pasado, nuestro linaje, nuestra riqueza, nuestras características físicas, todos invariablemente vamos a afrontar ese paso tarde o temprano. Ahí estamos en la igualdad. ¿Qué opinan, Nanda Paula? Estoy totalmente de acuerdo y ahora sí que yo no me enfocaría tanto en la muerte sino en la vida, ¿no? Y como bien dices, me parece que fue con Diego Rivera que se hizo más popular y ya sabes, nosotros como seres humanos tendemos a antropomorfizar todo, ¿no? Ajá. Entonces la idea de la muerte como un paso no era tan llamativa o no era algo que pudiéramos entender porque es el cese de una existencia. Entonces se hizo esta antropomorfización de la muerte como una figura de una Catrina, como por la lotería el Catrín y ella la Catrina, para acercarnos a ella, para dejarle de perder este miedo y porque pues sí, exactamente, todos vamos para allá tarde o temprano. Sí, fíjate que en realidad la Catrina como tal no existe el nombre. No, si lo tratáramos de consultar en un diccionario, efectivamente, es una especie de neologismo, es un vocablo que bueno, lo utilizamos cotidianamente, lo utilizamos en un contexto popular, incluso las personas lo pueden captar y entender perfectamente, pero si nos apegáramos a las reglas estrictas de la Real Academia Española de la Lengua, Catrina no existe. No, creo que se refería al Catrín. El Catrín sí, claro. El Catrín sí, que era un delgado, personaje delgado, elegante, bien vestido, un petit maître, por decirlo en los términos europeos, un gentil hombre, ¿no? En términos castellanos, eso sí es un Catrín. La Catrina como tal no estaba esa derivación. ¿Cómo ves tú, no había Felipe? ese femenino, ¿verdad? Para el concepto. Pues fíjate que la importancia de la Catrina de haber sido creada en ese momento es bien importante precisamente por lo que dice, ¿no? Catrín se decía de una persona que era adinerada y era una persona que tenía esas accesos a la fina ropa, a todo este tipo de cosas. Y en esa época era muy mencionado esta palabra del Catrín. Tú eres un Catrín. Pero había un descontento social. La gente no le gustaba a la gente Catrina. La gente Catrina eran los menos. Igual que ahora. Era igual que ahora. Y entonces, Posadas, como tú dices, con una gran creatividad y una gran sensibilidad, pones en contexto a la Catrina para decir efectivamente que tendrán mucho dinero y tendrán mucha ropa fina y todo Juan esto. José, Guadalupe Posada no le llamaba la Catrina. No. Le llamaba la garbancera. Pero, sí, ya, Ya, el nombre de Catrina vino cuando Diego Rivera Y eso ya fue posterior, que era lo que Y fue explicábamos al posterior. principio, ¿verdad? El detalle es que la garbancera hacía mención de aquella gente que vendiendo garbanzos, Ajá. era una manera de decir, daban una imagen que no tenían. Exactamente. Y de ahí surge, por ejemplo, el dicho de que un garbanzo de a libra, Sí. ¿no? De como si fuera a encontrar algo importante. Y ese fue el nombre que le dio a la gente que vivía una actitud, que vivía una especie como de simulación. Podríamos decir un esnovismo. Un esnovismo, exactamente, Sí, así es. ¿no? Y lo pone, y eso es bien importante porque cuando ya pasa a la Catrina y ya se queda con nosotros, es una manera como de decir, todos somos iguales. Es la manera mexicana, yo creo, en que se instaló. Yo en creo ese que ese es el sentido. verdadero significado, esa es la Exacto. lectura más correcta, todo esto que de forma tan precisa has mencionado. Creo que detrás de la Catrina, además de la parte artística, además de la identidad, además del arco cultural que forma indiscutiblemente, viene esa crítica de una manera muy sublime, muy especial, donde mira, no importa que finjas o que realmente tengas dinero,
no importa que sea una apariencia o que verdaderamente vengas de un extracto social muy elevado. Todos, tarde o temprano, vamos a pasar por esto, y qué mejor prueba que una Catrina, es decir, una persona elegante, fina, refinada, pues también se muere. Sí, pues la muerte lo dijo Posada. Mi nombre es Luis Adame, me acompaña Luis Felipe Díaz Barriga, Nanda Paula Jiménez en la línea, y hoy participando nuestro queridísimo amigo, experto comunicólogo, Luis Mauleón. Un placer. Llámenos al 55 55 53 96 20. Ahora sí lo estoy diciendo de corridito. 55 55 53 66 20 y 55 55 53 96 20. Bueno, ya quedamos que la Catrina como nombre tenía la calavera garbancera, y a partir de que Diego Rivera la pintó en ese mural. Fíjate que aquí yo caigo en algo. Antes nada más usaba el sombrero afrancesado. Sí, así es, sí. Nada más. Y Diego Rivera creo que fue la que la vistió, casi de cuerpo completo, porque antes más se usaba del busto para arriba, ¿no? Y porque además si asumimos que en el siglo XIX el alto estándar de moda procedía principalmente de Francia, entonces quiere decir que los catrines pues tenían forzosamente que vestir a la moda europea, de la cual París pues evidentemente era la precursora. Entonces ese sombrero que tú mencionas y esos ajuares que son propios, bueno, estaban muy tomados de esa parte europea, para tratar un poquito de tomar esa mofa de la que decimos, de las personas adineradas, un poco separadas del contexto popular, pero que finalmente también iban a pasar por el trance de la muerte. Y fíjate que ya le pone también una especie como de estola, ¿no? Sí. Y creo que tiene mucho que ver con la serpiente, ¿no? Claro. Sí, hay unos simbolismos impresionantes. Yo creo que para un estudio hasta semiótico, ¿verdad?, que se pudiera hacer de esta obra, vamos a encontrar una riqueza verdaderamente impresionante por todo lo que tiene, por el colorido, por los símbolos, por lo que cada detalle de la pintura puede representar. Fíjate que se está exhibiendo en el Museo Diego Rivera, ahí donde está la Alameda Central. Hay una parte donde está, y sí, está llena de símbolos. Por ejemplo, la Catrina está en el centro, o sea, le dio la importancia máxima, ¿no? Pero además está él de niño, está como niño. Y el hecho de estar como niño es porque él siempre dijo que él se sentía el hijo de los artistas del pueblo. Entonces era un honorzazazo el que le hizo un homenajazo a Posadas. Y la verdad es que a mí me impresionó mucho. Yo vi ese cuadro, el sueño de una tarde, del paseo de una tarde en la Alameda Central, algo así se llama, ¿no? ¿Cómo ves, Ana Paula? Sí, me encanta, de hecho, sí es cierto toda la simbología, y gracias a esto en otros países donde yo he ido, se le llama la Catrina mexicana, así la conocen, la Catrina mexicana, no como nada más la Catrina, y eso pues también pone un poco en el mapa las tradiciones mexicanas alrededor del mundo, y esto me encanta. Pues sí, ahora es la gran figura en el Día de Muertos, y ya se quedó a nivel internacional, a nivel mundial. Gracias, Nanda Paula. ¿Cómo ves, Luis Felipe? Sí, es importantísimo, te digo, esta imagen que se queda ahí con nosotros, porque nos dice todo esto que estamos platicando, ¿no? De todas esas tradiciones, donde enfoca esta parte de la muerte de la gente tan importante, y sobre todo porque era muy contrastante en esa época. Hay que recordar que en esa época se estaba haciendo el Palacio de Bellas Artes, estaban trayendo todas las cosas de Europa para hacer grandes cuestiones aquí, y contrastaba mucho con la realidad media que existía en la Ciudad de México. Y entonces ahorita se queda ya, después de lo que decimos de que la visten, y la visten de una manera magistral, o sea, completamente, sí. Elegantísima, ¿no? En toda esta parte, y forma una identificación importante con todo el pueblo de México, ¿no? O sea, de repente vemos nosotros toda esa parte de la calavera Catrina, y nos identificamos en muchos sentidos. Porque no nada más menciona esta parte de la opulencia, que todos nos morimos, sino también esta parte como de la soledad, esta parte de la irreverencia que es tener toda esa postura, de tener todo ese vestuario, de cómo eso deja de tener una importancia en la vida real. Y empezamos a nosotros a divertirnos con eso, como decíamos. Qué bueno que lo tocas, tocayo. No sé tú qué pienses también, mi querido Luis. Te quiero hacer antes una acotación. Sí, claro.
Esto del vestido de la Catrina, ¿no es una forma de dulcificar a la muerte? Por un lado también, ¿verdad? Como decíamos hace un momento, hay muchos significados, hay bastantes símbolos que podemos encontrar, no solamente la parte de la crítica social, no solamente la parte revolucionaria que de alguna manera buscaba un nacionalismo para tratar de legitimarse, tomando en cuenta que después de 1920 los resultados que había arrojado el movimiento revolucionario iniciado en 1910, pues eran para la mayor parte de las personas, incluso las más pobres, eran resultados muy deprimentes. No veían obras visibles, no habían sentido ningún cambio real, habían padecido los horrores justamente de la muerte por todas las personas que habían perdido la vida en esos primeros 10 años. Entonces, como sabemos, a partir de Álvaro Obregón, de su gobierno y en adelante, hubo una consigna de tratar de buscar elementos de nacionalidad, de buscar elementos que legitimaran lo que había sido este proceso revolucionario, y ciertamente, bueno, pues en este elemento tan subliminal, tan oculto, la Catrina y lo que pasaba en el Día de Muertos y lo que representaba para las tradiciones del pueblo mexicano fueron también una píldora idónea para ese proyecto. Fíjate que dicen que la relación del mexicano con la muerte viene desde... Sí, eso es antiquísimo. Pero muchísimos años, ¿no? Y dicen que los teotihuacanos, en este caso, así veían en la muerte una semilla de vida. Claro. Está bonito, ¿no? Fíjate que los orígenes en el caso concreto del México prehispánico podríamos encontrar, bueno, evidentemente como todos lo sabemos hubo muchísimos pueblos autóctonos diseminados a lo largo de todo lo que se conocía como Mesoamérica, que era la parte habitable. Si tomamos en cuenta que Aridoamérica o los territorios del norte, de ahí el nombre, pues prácticamente no posibilitaban el desarrollo humano. Pero de lo que conocemos como Mesoamérica, que sería del actual centro de México hacia el sur, sí, incluyendo los actuales países de Guatemala, de Belice, de El Salvador, etcétera, bueno, que fue donde más asentamientos humanos se dieron, el Perú, etcétera. Bueno, pues ciertamente fueron los teotihuacanos y los mexicas quienes desarrollaron de manera muy especial un culto a la muerte del que estaremos platicando, y tienes toda la razón, en el caso concreto de los teotihuacanos, que además históricamente son primero que los mexicas, que los aztecas. Ajá. Ellos veían a la muerte no en un sentido doloroso, no en un sentido, digamos, fúnebre. No es casual que incluso el famoso paseo, la famosa calzada de los muertos, la calzada de los muertos, está justamente en su centro ceremonial, pues no era para ellos una cuestión fúnebre o triste, sino una manera de rendir un tributo a este proceso. Por lo que dices correctamente, tocayo, ellos lo miraban como una semilla de vida, ¿sí? Obviamente no en el contexto cristiano que ahora le damos, pero sí como un paso que llevaba a una trascendencia. Ya desde aquel entonces había la señora de las personas muertas. A ver si me sale la pronunciación, ¿no? Mictecacihuatl. Sí. Era la señora, y después llegó la Santa Muerte, y bueno, en la colonia fue cuando llegó la Santa Muerte. Hasta ahora la popular Catrina, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues en el caso de Teotihuacán, por ejemplo, dentro de su cosmovisión, pensaban que dependiendo de la edad de la persona, ellos no hablaban de actos humanos como nosotros podríamos pensarlos en nuestra forma de pensamiento judeocristiano. Ellos hablaban más bien de que la muerte podía pasarle a cualquier individuo, y dependiendo de su edad había un sector, ¿sí? Había algún barrio, por así decirlo, en el inframundo, a donde esa alma iba a acudir. En el primer sector, obviamente, estaban los niños y los que no habían nacido, ¿no? Los nonatos. Esto es interesante, ¿verdad? Como para ellos, incluso un ser antes de haber llegado a este mundo, ya era un ser humano. Pues eso me parece muy interesante en el caso de los teotihuacanos, cómo le están dando incluso un valor y un derecho a la vida. Exacto. Antes de la vida. La dignidad. Sí, la dignidad. Entonces, el nonato y obviamente el niño, el infante, iban como que al barrio, al sector número 1. En el sector 2 estaban los adolescentes o los jóvenes. En el sector 3, los adultos contemporáneos, y en el sector 4, los adultos mayores o ancianos. Entonces, ¿cómo los tenían ubicados? Más que por actos humanos, más que por actos de valor moral, ¿sí? Por una cuestión de edad, asumiendo que cualquier ser humano, desde los 2 días de nacido, quizás menos, o incluso sin haber nacido, hasta una persona de 100 años o más, es candidata a la muerte. Y aquí no había ni cielo, ni infierno, ni nada, ¿verdad? No, eso definitivamente no existía. Sí. ¿Cómo ves, Ana Paula? Sí, exacto, no tenía que ver con un castigo como lo conocemos ahora. La muerte era, ahora sí que, la gran democrática, y de hecho, antiguamente, más bien, no era el hecho de cómo viviste tu vida a donde te ibas al morir, sino el hecho de cómo te moriste, si fue en la guerra, si fue de muerte natural, si fue, depende de tu edad, más bien era el cómo te moriste,
la parte del sector a donde te tenías que dirigir. Exactamente. Sí, como dicen Ana Paula, esto también tenía una explicación muy importante, tomada justamente de los teotihuacanos, los mexicas la retomaron, y en efecto, ¿no? Además de la edad, es la forma en que habías muerto. Entonces, en caso de que hubiera sido por lluvia, sí, que el dios Tlaloc hubiera sido quien te hubiera llamado, que hubieras muerto ahogado o hubieras tenido algún tipo de muerte relacionada con el agua, pues acudías al Tlalocán, que era el sector que a lo mejor para los teotihuacanos nada más era un barrio específico, pero aquí ya los aztecas lo habían bautizado de esta manera. Si eras guerrero, efectivamente, como ella dice, si había sido por guerra, por muerte, que era un honor. Además de que era un honor, ¿verdad? Era un privilegio, era una ceremonia fúnebre muy especial. Bueno, pues estaba el Omeyacán, que también era un sector importante destinado para los guerreros. Estaba el Mictlán, para la muerte natural, que repito, a cualquier persona nos podía llegar. Y había un sector donde estaban los niños que antes de ser consagrados al agua, no tanto en un bautizo como lo conocemos en la cristiandad, pero sí como una especie de recibimiento simbólico a esta vida, pues allá acudían. Entonces también los mexicas tenían una cosmovisión especial respecto a esto. ¿Cómo ves, Luis Felipe? Fíjate que interesantísimo, ¿no? Porque tal parece que tendrían que aprender dos cosas importantes. Por un lado, ese deseo de querer estar ya del otro lado de la muerte. O sea, era ese lugar privilegiado, esa semilla de vida que estaba del otro lado. Y por otro lado, una especie como de disfrutar el trayecto para llegar ahí. O sea, la cultura era de tal manera de que si tú lograbas pasar a esa parte, ya estabas prácticamente en un lugar privilegiado. Y entonces, no solamente no temían morir, sino había una especie como de prisa o de deseo por hacerlo. Pero al mismo tiempo había que disfrutar el trayecto en llegar ahí. O sea, era una especie como de estamos vivos y vamos a disfrutar esta vida. Llámenos al 55 53 46 20, los mismos números más 66 20 o 96 20. Mi nombre es Luis Adame, nos acompaña Luis Felipe Díaz Barriga, Ana Paula Jiménez y como invitado de superlujo Luis Mauleón. Pues mira, lo que dijiste, Luis Felipe, es muy cierto, ¿no? Se está recordando más a la gente a través de las ofrendas, y esto, como dice Ana Paula, pues es gracias a la película Coco. Aquí lo que yo digo es esto. Yo creo que el recuerdo prevalece en nuestra memoria para siempre. Con altar o sin altar. Pero por otro lado, como decía aquí el tocayo, en lo que estábamos en el corte, y pues te doy totalmente la razón, por otra parte, lo que la pandemia nos ha dejado, como tú también lo mencionabas en algún momento, creo que ha sacado lo bueno y lo malo de todas las personas. Sí. Y dentro de lo positivo que podríamos encontrarles, que nos hemos hecho más sensibles a una realidad que a lo mejor antes bloqueábamos o bien ocultábamos. El hecho de estar prácticamente todos los días codo a codo conviviendo con la muerte, enterándonos de que ya falleció tal persona, de que fulanito ya se enfermó, de que perenganito tal vez esté en riesgo de morir porque tiene alguna enfermedad terminal, que tu vecino ya está internado, toda esa situación, toda esa psicosis colectiva que estamos viviendo, creo que ha permitido, en un aspecto positivo, que valoremos más lo que implica ese trance y le dedicáramos con gran sensibilidad un espacio en nuestras vidas y en nuestros hogares. Fíjate lo que acabas de decir, se me hace interesante. Por un lado, nos burlamos de la muerte. Sí, eso sí. Pero por otro lado, es lo que más nos duele. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Qué bueno que lo tocas, porque es totalmente cierto esto que dices, tocayo. Creo que ante todo una característica histórica, esto no tiene que ver con la pandemia, esto es histórico, esto es a nivel sociológico, ¿verdad?, de estudios de muchísimo tiempo. Siempre se analizaba, incluso en un contexto internacional, por qué el mexicano en apariencia era el único ente del planeta que se mofaba de la muerte, que hacía calaveritas, que eran los famosos versos, a veces ni siquiera rimaban, pero bueno, pues vale la pena traerlos a colación. Hacían los famosos versos, hacían una serie de características y elementos que más se aproximaban a la burla que al dolor, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Y creo que la explicación, como también en alguno de los programas que tuve la oportunidad de estar aquí presente pudimos mencionar, tendría que ver más con la personalidad histórica del mexicano, donde por nuestro machismo
esa educación que hemos recibido desde pequeños, sobre todo los varones, que no debemos de llorar, que no está permitido mostrar nuestros sentimientos, que el hacerlo es signo de debilidad, que acaso el llorar o mostrarnos frágiles o vulnerables es porque somos menos hombres que aquellos que tienen la capacidad de contenerse. Todo eso hace que, ¿cuál va a ser tu recurso natural para enfrentarte a la muerte de un ser querido, que además te parte, que te duele, que te destroza? Lo vas a hacer a través de la burla, de la risa, de la hilaridad. Sí. Entonces, increíblemente y metafóricamente, fíjate que qué interesante hay en este estudio, en la risa del mexicano cuando se viven estas cosas, hay un llanto disfrazado. Sí, pero fíjate que tú estás hablando del machismo. Pero este dolor le llega igual a mujeres, adolescentes, adultos, hombres, mujeres y pescados. De eso no hay duda. Y a mí me da la impresión de que tú te burlas de la muerte cuando está lejana. Pero hace rato lo que tú dijiste, ahora que la tenemos tan cerca, porque ya hay personas muy cercanas que han fallecido, es cuando te da dolor. Es cuando ya te entra el sacatito. ¿Cómo ves, Ana Paula? Pues sí, de hecho, me gusta mucho esto que dicen de la risa, porque la risa para mí es una medicina infalible para poder salir del dolor. Y es cierto lo que dice Luis, esta pandemia nos ha abierto los ojos a una realidad, porque no nada más es el COVID, siempre estamos con un pie allá y un pie acá. Eso es una realidad, y la muerte simplemente significa que hubo vida. Entonces, lo que nos puede estar dejando esto es apreciar la vida, valorar la vida. Sí, dicen que la muerte es el acicate de la vida. Yo pienso, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, cuando alguien mencionaba la palabra muerte, decían, no la menciones, la estás llamando. Como que... Era un tabú. Era un tabú. O sea, siempre le tenemos, por un lado, cierto zacate, y por otro lado, tenemos cierta burla, cierta ironía. ¿Cómo ves, Luis Felipe? Fíjate que yo pienso que es importantísimo esto que estamos platicando. La manera del mexicano de resolver precisamente la muerte de nuestros seres queridos tiene que ver precisamente con nuestra tradición. Esa forma de poner un altar en donde nosotros ya sabemos que la muerte, gracias a nuestra tradición, es algo natural. Y en donde sabemos que cada año podemos poner el altar con las fotos de nuestros seres queridos que ya fallecieron y se hace una fiesta de eso. O sea, se lleva comida, se lleva la bebida, se junta la gente, se comparte el café, se comparte el tequila, es toda una fiesta y ya sabemos que es una manera de resolverlo. Entonces yo creo que están combinadas las dos cosas. Por un lado es ese dolor de la falta de la parte del ser querido, pero por otro lado creo que los mexicanos tenemos cómo resolver esa parte. Tenemos como que ver la manera de enfrentarlo mediante una tradición que se convierte en un recuerdo anual de todos nuestros seres queridos y la manera de honrarlo y hacer una fiesta de esa parte. Fíjate que a final de cuentas, la persona que fallece ya falleció. Creo que lo que queda somos los que estamos vivos en este momento. Exactamente. Somos los que hacemos la fiesta, somos los que tenemos miedo, somos los que nos burlamos. Al que ya falleció, lo único que queda, y la muerte se encarga de hacerlo, es reivindicarlo. Normalmente, cualquier persona que ya murió, nos quedamos con todo lo bueno. Todo lo malo, pues ya para qué. Ya para qué. Entonces, esa parte reivindicatoria es la parte bonita. Pero yo insisto, igual tú lo dijiste, Luis Felipe, ellos quedan en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, para siempre, para siempre. Todo lo demás es de los vivos. Totalmente de acuerdo. Creo que lo que has dicho, Luis Felipe, es también muy certero, totalmente correcto, porque además así se asume, ¿verdad? Normalmente tenemos esa característica aquí en México. Se había perdido, también mencionaremos brevemente al regresar del corte, bajo qué circunstancias culturales extranjeras se perdió mucho esto, pero en esencia lo que quedaba justamente pretendía reivindicar esa parte y de alguna manera, como tú lo decías, servir de una especie de resolución del dolor. Está bien, estoy sintiendo el dolor, esto es inevitable, pero mi manera de resolverlo es mediante una fiesta fúnebre donde, bueno, voy a darle al que se ha ido la comida que más le gustaba, la bebida que prefería, voy a poner su foto donde además se veía mejor, voy a elegir aquella donde mejor lucía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una forma reivindicatoria por un lado y por otra parte, bueno, es una resolución personal para los que nos quedamos como una forma de canalizar ese dolor. Oye, Ana Paula, nosotros festejamos a la muerte para que nos trate mejor cuando nos toque.
Bueno, de hecho, eso es, qué bueno que lo tocas, ¿no? Porque muchas veces pensamos eso, ¿no? Si me porto bien, si hago lo que me corresponde, a lo mejor me muero de una manera bonita, ¿no? Ajá. Y soy una buena persona, y si soy un buen ciudadano, a lo mejor... No hay manera de saberlo, no hay manera de saberlo. La única manera de hacer que esto valga la pena es celebrando la vida, viviendo la vida y gozando la vida ahora que la tienes. Sí, claro. Sí, el que supo vivir sabrá morir. Exacto. De eso ya no tenemos duda. ¿Cómo ves, Luis Felipe? Sí, eso es definitivo, ¿no? Tenemos todos un ciclo, se llega ahí al ciclo y todo es, no tiene, ahora sí que discusiones, en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? La importancia, como tú dices, como los que nos quedamos, cómo procesamos esa parte. Y la manera de procesarlo de una manera que nos sentamos nosotros cómodos, que nos sentamos, que estamos contribuyendo también con nuestros seres queridos, y es un ritual importante en donde esto que decimos, no los olvidamos, y es una manera de decir no los olvidamos. Entonces ponemos a las fotografías que donde mejor se ven, como dices tú, Luis, en las fotografías donde mejor se ven, para decir que no los olvidamos. Y finalmente para nosotros es reconfortante sentir que estamos haciendo algo por nuestros seres queridos, ¿no? Sí, sí. Ahora, que también es reconfortante entender qué hacemos por nosotros los vivos que nos quedamos. Yo a veces pienso que muchas veces no le temes tanto a la muerte, sino como al sufrimiento que te imaginas que te va a producir la muerte. Exactamente. Entonces te resistes y esa resistencia es la que te hace sufrir. Luis. Sí, creo que por ahí va, ¿no? Esa parte de cómo lo voy a enfrentar, me va a doler. A lo mejor si ya vemos algún familiar que es por alguna cuestión de enfermedad o de edad puede estar próximo a ese trance, es cuando comienza esa angustia. Y yo creo que, como tú dices, es una forma de resolución, una forma también de buscar esa tranquilidad, porque como también tú decías, tocayo, bueno, el que se va, pues ya se fue, ¿no? Finalmente él ya está en otro plano. Pero los que nos quedamos somos los que finalmente estamos afrontando todo eso, y pareciera más en ocasiones que la fiesta que estamos organizando es para nosotros, no tanto para el que se ha ido. Nosotros. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, creo que así como hablamos de las partes gratas que nos aportó el México prehispánico, en mi opinión, creo que una de las cosas más maravillosas que nos trajo la tradición judeocristiana que importaron los españoles fue la esperanza de tener un reencuentro con esos seres en otro plano. Creo que eso es maravilloso porque es lo único que verdaderamente nos puede aportar algún consuelo mientras sigamos en esta plataforma humana. Qué bonita expresión, la esperanza. Un hombre que perdió la esperanza, que vive desesperanzado, pues ya qué más puede perder. Sí, porque en el caso del México prehispánico, bueno, la muerte prácticamente hacía que la persona probablemente terminara su ciclo en el momento en que expiraba. Sí. No se sabía dónde iba, ni siquiera tal vez se lo cuestionaban de una manera directa. Pero el que venga a una religión que nos dice, entre otras cosas muy bellas y muy hermosas, que podemos tener un reencuentro con esos seres humanos, creo que puede ser alentador. Pues ya estamos en la recta final. Ya, así es. Ya ni los teléfonos vamos a dar, porque aparte de que ni me los aprendo. Es que se nos fue rapidísimo, ¿verdad, el programa? Sí. Bueno, pues hace rato mencionó Ana Paula la película Coco, y también se anunció en el promo que la película de James Bond, totalmente, Spectre, que es la última oficial que hasta el momento se ha estrenado, esto en el año 2015, película de Sam Mendes, la cuarta que tiene la magistral actuación de Daniel Craig en el papel del agente 007. ¿Por qué es relevante la película? Además de todo el contenido, de toda la carga cultural, de todo lo que para nuestra civilización y nuestra cultura occidental ha representado por casi 60 años James Bond, el personaje más longevo en la historia del cine, el de más alto rendimiento en taquillas a lo largo de las décadas, el personaje que, bueno, ha tenido una capacidad casi camaleónica de adaptación a los nuevos tiempos, sí, que ha logrado sobrevivir, imagínense, a la caída del muro de Berlín, sí, por supuesto, al derrumbe de las Torres Gemelas, a la era de Internet, a muchos fenómenos históricos y sociales, y James Bond ha logrado siempre sobrepasarlos. Entonces, más allá de esa parte valiosísima que tiene para los amantes de la saga, hay una situación muy particular que se da en esta cinta. Si la vemos, seguramente nuestro público ya la ha visto en algunas ocasiones, en la famosa secuela precréditos, que es la que antecede al momento en que aparece la canción Sintonía, los actores, la ficha de producción y demás, siempre hay una secuela precréditos, está James Bond en el centro histórico de la Ciudad de México, en un desfile precisamente del Día de Muertos, porque se supone que ahí está inmiscuido un villano al que está buscando, Marco Esquiarra, y bueno, pues tiene que dar con él.
Lo interesante es que hay un recorrido maravilloso por las calles de Tacuba, por la avenida 20 de noviembre, por puntos muy estratégicos del primer cuadro de la capital, y vemos a gran cantidad de personas con disfraces, con vestimenta, no de un estilo pagano, no de un estilo de Halloween, que bueno, a lo mejor nos da tiempo todavía de comentar el daño que esta tradición hizo también para lo nuestro. No estamos viéndolos en eso, estamos viéndolos retomar una tradición netamente mexicana, donde además de todo James Bond está siendo partícipe de ella. Está también con un disfraz, está también con una máscara. Y aunque bueno, pues al final incluso llegan a un famosísimo hotel, un gran hotel que está por ahí en ese primer cuadro, sube con una de las chicas, que además es una mexicana, a la habitación, aunque bueno, la deja plantada porque tiene que perseguir más bien al villano, tiene que ir tras Esquiarra, sí, es cuando se quita el disfraz y ya lo vemos con su habitual traje oscuro y su corbata de punto y demás. Sí, lo interesante es que eso trajo una significación muy profunda para nuestra sociedad, para los gobiernos y las autoridades locales, eso sí me parece muy plausible, y desde ese año y en adelante se vino celebrando ese desfile. ¿Qué es lo valioso de esto? Que en ese desfile no participaron los sectores modestos o los sectores populares que podrían, en teoría, erróneamente estar identificados con esa tradición. Ahora vemos la participación de todas las clases sociales. Vemos a las niñas de Polanco, de Las Lomas, de San Ángel y de otros sectores residenciales que están pues con la cara pintada, con los disfraces obviamente colocados. Vemos a personas de todas las edades, incluso gente mayor, gente joven, niños, también abocándose a esta tradición. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos que esperar a que llegue un James Bond, llegue un personaje, en este caso británico, a tocarnos la puerta, a jalarnos un poco las orejas para recordar algo tan nuestro y que lo asumamos? Cuando también por muchos años, repito, por la influencia perniciosa del Halloween, pues lo teníamos así como que menospreciado, como que pues eso, pues está bien, sí es nuestro, pero mira, pues eso es para un pueblo, eso que lo celebren en una vecindad, eso no, yo soy de Halloween, yo quiero mi calabaza, yo quiero mi traje de bruja, ¿no? O sea, esa tradición que tanto daño nos ha hecho, creo que ahora con Spectre, esa película de James Bond, ha quedado perfectamente contrarrestada. Ya proyectó a la Catrina a nivel mundial. Claro, sí, definitivamente. Y ya es un producto de consumo inclusive. Así es. Sí, así es. Y fíjate que en México, lo que tú acabas de decir, los grupos de cierto nivel socioeconómico ya se preparan con mucha anticipación, haciendo comparsas para poder hacer el desfile con algo de carácter, con algo de un baile, algún cántico, etcétera, ¿no? Porque además, bueno, dentro de esta secuela Precréditos hay otro elemento que me parece importantísimo. Cuando Bond está persiguiendo al villano, está persiguiendo a Esquiarra, pasa por un lugar donde está un grupo de rock mexicano interpretando una canción. El grupo, tengo entendido que es procedente de la UNAM, Tambuco, que está cantando, y es bastante claro porque además está interpretando en español, una canción que dice, los muertos vivos están. Entonces eso me parece también muy elocuente, esa frase con un simbolismo y una carga impresionante, y además con tamborcitos lo están remarcando los pasajes de tal canción. Entonces, aún una canción de un grupo de rock mexicano, procedente de la Universidad Nacional, está incrustada en el soundtrack original de la película Spectre. Fíjate nomás. ¿Cómo ves, Ana Paula? Y ¿sabes qué también me llama la atención? Que impulsó muchísimo el turismo, porque ahora la gente creía que todos los días de muertos en México había ese desfile, y luego venían a nuestro país buscando ese desfile que pues no. Entonces, a raíz de esta película, se puso las pilas el gobierno y ya lo usaron como incluso un gancho para atraer turismo, lo cual es magnífico también. No, sí, por todos lados nos ayudó muchísimo. ¿Cómo ves, Luis Felipe? Sí, fíjate que yo veo esta parte que nos comenta Luis, interesantísimo. Sobre todo yo lo que veo de la película es una especie como de propuesta que hace, como una alternativa, como una propuesta con tintes de carnaval, con ciertos tintes de carnaval a esta cuestión del Día de los Muertos, ¿no? Y yo creo que la ciudad, la gente lo toma como a bien, le gusta la propuesta y se adhiere a esa propuesta. Pero sí hace un cambio de lo que es la tradición de ir a los panteones, de hacer las ofrendas y todo esto, le añade esa parte. Y esa parte que añade le gusta mucho a la gente, y entonces se permite hacer todo este
esta fiesta, porque aparte es con ese tinte también, con un tinte de festival, de fiesta, ¿no? Fíjate Y que yo lo veo bien. lo que pasa es que penetró porque también Totalmente. ya el público estaba, o el pueblo, o como lo quieras llamar, ya estaba sensibilizado. Es algo con el que tenía de alguna manera alguna identidad y como dijo Luis hace rato, lo teníamos ahí guardadito. Hacía falta el toque, esa llamadita de atención, tú dijiste jalada de orejas, de cómo hacerlo, ¿no? Entonces viene alguien pues muy esnovista, porque pues es uno de los representantes de la elegancia y de la audacia y del atrevimiento y de todo lo que significa James Bond. Entonces, Claro. Y además otra cosa que dice Nanda Paula, y estoy totalmente de acuerdo con ella, eso atrajo también al turismo internacional de una manera impresionante, porque además hay una espectacular persecución y pelea a bordo de un helicóptero que está sobrevolando el primer cuadro de la ciudad. Entonces se ve perfectamente lo que es el Palacio de Bellas Artes, se ve la Torre Latinoamericana, se ven edificios muy característicos del centro histórico. Eso, además de que, bueno, la fotografía es espectacular, llamó mucho la atención a personas de otros países que dijeron, yo quiero ir a la Ciudad de México, yo quiero visitar el escenario donde James Bond filmó esta escena. Ana Paula, ¿con qué te quedas? Pues que celebremos la vida, que me llamó la atención lo que decías, ¿no? Que nos preocupa el cómo vamos a morir. Yo te digo, ¿qué más da? Celebra ahorita que estás vivo. Ay, sí, ¿qué más da? ¿Cómo no? ¿Qué más da? En serio, disfruta ahorita, no futures, disfruta lo que sí tienes. Con eso me quedo. Muy bien. Luis Felipe, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo con esta parte del orgullo de tener esta fiesta mexicana. Yo considero que el Día de Muertos es algo muy de nosotros los mexicanos y que debemos de hacerla nuestra todavía más, cada vez más. Toca yo una Totalmente. conclusión. Yo me quedo también con esta parte. Agradezco el sincretismo cultural que se nos dio con el encuentro de dos mundos, la parte positiva, maravillosa que nos trajo el cristianismo, la parte prehispánica que se puede rescatar y recordarle a nuestro público que eso es lo nuestro. Todas las demás fiestas, sobre todo de índole pagana, bueno, muy respetable para quien la celebre, pero eso no forma parte de nuestra identidad. Hay que revalorar más lo mexicano. Mi nombre es Luis Adame y los invito para el próximo martes a que nos escuchen a las 4 de la tarde. Vamos a tratar un tema muy interesante que se llama la colitis y sus consecuencias. Digo, en esta época de pandemia, creo que hay cualquier cantidad de problemas relacionados con esto. Bye. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.